Y pasamos entonces a la última de las comparecencias en un debate agrupado acerca de las cifras alarmantes de la lucha contra la violencia de género, solicitado por los grupos parlamentarios de Podemos Andalucía y del Grupo Parlamentario Socialista. Pues tiene la palabra la señora Sánchez Rubio. Gracias, presidente. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien de tiempo? Estamos muy bien de tiempo. ¿O estáis comportando? Pues yo pensé que no. Gracias, señor presidente. Esta petición de comparecencia agrupada viene tras el día 8 de marzo, que creo que es importante, que no es solamente un día, debe ser todos los días, pero finalmente que un día se haga con más esfuerzo esa concienciación y ese carácter reivindicativo es importante, porque quizá lo que hay detrás de la violencia de género es precisamente... ¿Bien? Lo que hay detrás de los casos de violencia de género que finalmente se mantienen a pesar de los pesares y a pesar de la Ley 1/2004 y a pesar de los esfuerzos de las distintas administraciones y a nivel de las asociaciones, es una desigualdad profunda que está absolutamente enraizada en nuestro ambiente familiar, relacional, social, y eso es así, y esa es la base. Cuesta mucho porque normalmente cuando tú tienes una víctima y cuando sabes que hay una situación de violencia, todos los esfuerzos y todas las energías se van ahí, pero las energías tienen que irse ahí, pero tienen que estar también en la prevención, porque si no, difícilmente. Y para prevenir tienes que saber cuáles son las causas. Y al final es muy importante identificar qué es lo que es la violencia de género. Yo creo que eso es absolutamente básico. Por eso la concienciación del día de ayer y de otros muchos días es vital. Yo agradezco que me formulen me hagan esta petición de comparecencia. Yo creo que esta lacra que sigue en el siglo XXI y el Gobierno lo cree firmemente, que es la violencia de género, es, como les comentaba a ustedes, la máxima expresión de la desigualdad entre las mujeres y hombres que podemos encontrar en la actualidad. Ayer, el 8 de marzo, que celebramos el Día Internacional, quizá lo más que nos gustaría a todos un día de esto es celebrar que esas cifras hubieran desaparecido o fueran prácticamente nulas. Y sobre todo sin tener que volver a hablar nuevamente de violencia machista. Nosotros siempre nos hemos resistido mucho, las mujeres se han resistido mucho, las asociaciones se han resistido mucho a hablar el día 8 de marzo solo del tema de la violencia, porque sabemos todos que el tema de la igualdad es lo básico para evitar la violencia, pero que eso está ahí porque es una realidad lacerante y está ahí. Coincido en la calificación del grupo uno de los grupos que me pide la comparecencia, como es Podemos, de decir que es alarmante, y se podrían añadir otros, como decir que es vergonzante, indignante, infame, y tal vez el diccionario nos falten palabras para describir este terror y este odio sin razón. La violencia de género, desgraciadamente, es un fenómeno que sigue estando presente en nuestra sociedad y que quebranta día a día los derechos más fundamentales de las mujeres, la vida, la integridad física, la salud, la dignidad y la libertad. Y yo podía cambiar el orden, porque llega un momento en que, una vez que la dignidad, la libertad están absolutamente maltrechos, hay muchas veces muchas mujeres nos han llegado a decir a nosotras que casi le pedían a su agresor que por favor terminara ya de una vez con ese sufrimiento tan terrible. Vivimos en estado de alerta. Tengamos en cuenta que desde el 2003 más de 800 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, y las cifras, por lo tanto, son estremecedoras. Nuestro empeño va y va a seguir yendo encaminado a sumar esfuerzos. Yo quiero valorar hoy aquí el trabajo que sistemáticamente en esta Cámara se hace de suma de esfuerzos, con matices, con diferencias,
planteamientos, posicionamientos, pero siempre en la suma, porque creo que aquí no hay nadie entendería ninguna otra actitud. En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 2 casos se hallan en investigación. Fueron 60 finalmente en el 2015 y 14 de ellas eran andaluzas. A estos datos estremecedores se suman los 52 casos de menores, de niños y niñas huérfanas en 2016 y los 6 menores en 2015 que fueron víctimas a causa de la violencia de género. Afortunadamente, con la reforma de la Ley de Infancia, a nivel general, aunque nosotros lo teníamos ya incluido en nuestras normas, la violencia de género son víctimas directas los niños y las niñas de la violencia de género. Se reconoce como una vulneración de los derechos humanos, así lo es, y erradicar la violencia es, por tanto, una prioridad del Gobierno. Lo vamos a hacer y lo hacemos de manera enérgica. Tenemos que hacerlo eficaz y eficiente y constante por convicción propia, es decir, que el Gobierno está absolutamente convencido. La presidenta se lo ha manifestado a ustedes en distintas ocasiones y yo creo que estamos todos concienciados de que eso tiene que ser finalmente así. Desde la Junta de Andalucía, en materia de violencia de género, se establecen medidas de protección integral, cuyo fin es prevenir, sancionar, erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a los hijos y a las hijas y a todos los menores que están sujetos a la tutela o a la guarda de víctimas de la violencia de género. Asume nuestra comunidad en su Estatuto de Autonomía, aprobado por todos y por todas, el fuerte compromiso con la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos y la protección integral de las mujeres, al establecer en el artículo 16 de nuestro Estatuto que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia que incluirá medidas preventivas, asistenciales y de ayuda. La historia reciente de la comunidad avala ese compromiso. En el 98 ya se aprobó ese primer plan de actuación para erradicar la violencia. Se continuó con el segundo plan de acción del Gobierno, en el que el Gobierno impulsó y consolidó destacadas medidas para actuar contra la violencia de género desde un enfoque multidisciplinar y transversal en 3 líneas de actuación: prevención y sensibilización, atención a las víctimas y la coordinación entre los distintos departamentos y las distintas instituciones. Poco después, los derechos de las mujeres víctimas de violencia ante las instituciones que la atienden se abordaron en el 2005 mediante el procedimiento de coordinación institucional para la prevención de la violencia de género y las víctimas en Andalucía. El procedimiento de coordinación se renovó en el 2013 con un acuerdo que fue pionero e histórico, ya que por primera vez en toda España se incluía a los agentes sociales en la coordinación institucional, que incluía por primera vez como víctimas directas. Nosotros lo incluimos entonces a las hijas e hijos, pero es importante que finalmente se haya establecido como modificación de la Ley 1/2004. La incorporación de los agentes sociales y económicos era una necesidad extrema para intervenir desde todos los ámbitos posibles. En el 2013 el Gobierno firmó un pacto andaluz por la igualdad y este pacto destaca la necesidad de abordar las nuevas realidades de la violencia de género y su incidencia en la población joven. Debo decirle a su señoría que el grupo de trabajo que ustedes hicieron sobre la modificación de nuestra ley, la 13/2007, hizo un trabajo magnífico. Ahora mismo está trabajándose por la Dirección General de Violencia de Género en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer en esta materia y instrumento fundamental de ese trabajo es el trabajo que hicieron sus señorías y todas las personas que comparecieron. Los hechos avalan este compromiso con la erradicación de la violencia para actuar en esta sociedad que aún tiene patrones muy arraigados de comportamientos machistas extrafamiliar. Por ello, desde esta perspectiva, trabajamos desde hace muchos años en fomentar la coeducación como mejor herramienta para la promoción de la igualdad. Saben ustedes que recientemente se aprobó el segundo Plan de Igualdad en la Educación. Creo que la educación es vital. La educación no solo es la que se hace en las escuelas, como es lógico. La educación es la que se hace en las casas, fundamentalmente, porque es donde los niños adquieren los patrones.
de comportamiento, de conductas, pero la de la escuela es vital. A veces incluso es educadora en la familia la que se recibe en la escuela. La coeducación como un elemento de promoción de la igualdad de género. Desde edades tempranas, porque por razones obvias de violencia de género que se ha ido incrementando en la adolescencia, se está interviniendo ya cuando hay elementos de violencia. Pero lo que tiene que pasar es que no haya esos elementos de violencia. Por eso hay que intervenir antes. Son múltiples y variados los programas que se desarrollan en materia de coeducación. Se está trabajando con las AMPA, ya en la 10ª edición lo hace el Instituto Andaluz de la Mujer, del programa coeducativo destinado a formar a las asociaciones de madres y padres de los centros educativos en Andalucía, con el objetivo de sensibilizar a las familias sobre este papel que la educación de género de niños y niñas en edades muy tempranas puede servir o ejercer para ese trabajo. Esta iniciativa se lleva a cabo, como les comentaba, a través del Instituto. Han sido 4.200 padres y madres del alumnado de infantil, primaria y secundaria los que han participado, o el programa del profesorado Construyendo Igualdad, que ya ha formado a más de 6.500 profesionales, también a través del Instituto, en el uso de estrategias didácticas para prevenir la violencia de género desde la infancia. Para el alumnado, con campaña y material didáctico, como se utiliza en las aulas, como Genera Igualdad, las campañas No es amor o Rompe con la desigualdad, o la campaña Sí es amor, la campaña y talleres en El amor no se mide, etcétera. Material didáctico que está publicado por el Instituto, que se utiliza como herramienta por prácticamente el 80% del profesorado y que está a la disposición en general del movimiento asociativo y de la ciudadanía. Está a su disposición en la página web para cualquier... Es decir, es un trabajo que está ahí, que es un instrumento importante de transformación en el ámbito de educación. Es la única comunidad autónoma que tiene por normativa en su centro educativo la persona coordinadora de coeducación y una persona experta de género incorporada en los consejos escolares, y además se cuenta con la materia optativa de educación secundaria, cambios sociales y género, que es muy importante. Creo que el mantener el ámbito de la igualdad en educación para la ciudadanía o recuperar de manera total esa asignatura es vital también. Yo creo que el trabajo de coeducación y las personas expertas, a alguna propuesta de sus señorías, no recuerdo de qué grupo fue, que las personas que llevaran estos temas tuvieran una formación previa. Yo creo que pueden tener una formación antes de, aunque no la tuvieran previa, pero sobre todo que mostrara la voluntad de esas personas por hacer este trabajo, porque lo hacen junto a su trabajo habitual, no exclusivamente eso. Por lo tanto, junto a ello, el Instituto Andaluz de la Mujer ha puesto en marcha en los últimos años iniciativas de prevención de la violencia en la juventud a través de las redes sociales. Hablamos de una aplicación, la Detecta Amor, que ofrece una forma dinámica y pedagógica las claves para desarrollar relaciones afectivas sanas e igualitarias. O la guía para los padres y madres con hijas adolescentes que sufren violencia de género, y que yo les animo a poder visitar, que también está en la página del Instituto, porque esta guía es un instrumento fundamental para tener conocimiento de los primeros signos de que se está produciendo una situación que puede terminar en una violencia grave para una persona, para una chica adolescente. El apoyo a las familias del programa de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas, que también está haciéndose y que es importante, y una guía que busca fomentar esa estrategia de actuación común de familias y profesionales, porque uno de los elementos que utiliza normalmente la persona que ejerce la violencia de género es el aislamiento. Suele ser el aislamiento, la desconexión, y después la pérdida de la autoestima, y todo eso son 2 o 3 años. Y debo decirle una cosa con alarma, que eso que eran 2 o 3 años en adultas, en mujeres adultas, sin embargo, está apareciendo con mucha rapidez en las mujeres más jóvenes. Y ese tema es un tema que nos debe preocupar. Por eso es tan importante que la familia detecte esos primeros procesos, con una añadida dificultad, y es que ese aislamiento suele producirse en la adolescencia con normalidad, sean víctimas o no. Todos hemos tenido hijos adolescentes, desde luego hemos sido adolescentes,
y hemos sabido lo que nos gustaba, vamos, que cualquier amigo servía mucho más lo que dijera que nuestros padres o nuestras madres. Eso es un elemento fundamental del desarrollo y la socialización de los chicos y las chicas. Por lo tanto, esa desconexión a veces se puede confundir con un proceso normal en un adolescente. Pero hay elementos que por eso la guía es importante, que sí te ponen de manifiesto lo que está pasando. Y es importante hacerlo con las madres y los padres. Por eso la intervención psicológica que se está llevando a los municipios, que se hace con las víctimas y con las familias, es importante que también estén ellos, porque si no es muy difícil después continuar con ese procedimiento. La guía, hay una guía que es el novio de mi hija la maltrata, y qué podemos hacer, así con un nombre tal cual, de duro, que va dirigida en principio a las familias de las jóvenes que pasan por el programa de atención psicológica y que decidimos poner a la disposición de todo el mundo en la red, y creo que es importante. Es importante. Tengo la sospecha que, creo que, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Dónde acudo? ¿Cómo lo hago? En Andalucía, señoría, contamos con el primer protocolo en España ante la ciberdelincuencia de género. Se presentó en el 2015 y marca pauta a nuestro equipo de profesionales. Va dirigido tanto a las personas que pueden padecerlo como al equipo de profesionales ante la violencia de género en las redes y en las TICs, para detectar en redes y TICs situaciones de violencia. Este protocolo responde a la necesidad de dar respuesta a una nueva realidad que se detecta por el equipo de profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer, que tiene que ver con otro elemento más, no solo el aislamiento, la pérdida de autoestima, sino el control, que es otro elemento más. Por otro lado, la Junta, a través del Instituto, cuenta con una red de atención directa a través de centros provinciales y los centros de información a la mujer, los CINS, los 165 CIN. Señalarle que estos centros ofrecen una intervención global que va dirigido a esa información y a esa prevención, que son vitales y que también nos encanta que sigan pudiendo ser competencias de los ayuntamientos, y atendió a 119.690 mujeres en el 2015. La atención psicológica especializada y gratuita constituye uno de los recursos más importantes. Y, por lo tanto, han sido 2.500 mujeres las que se le ha atendido psicológicamente de forma gratuita, y el servicio integral de atención y acogida, que pues ya después se lo comentaré, porque va dirigido a las personas que sí, efectivamente, están en un riesgo cierto y ha habido que sacar de los domicilios. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora consejera. Ahora, en nombre de los grupos parlamentarios proponentes, abre el turno la señora Gómez Corona, en representación del Grupo Parlamentario de Podemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejera, por todos los datos que nos ha ofrecido. Yo creo que a nadie se le escapa el motivo de una comparecencia como esta. Como sabe, yo le preguntaba exactamente por el Pacto de Estado, que hace unos meses, a finales del año pasado, se solicitaba, ¿no?, o se lanzaba desde la Junta de Andalucía, ¿no?, pues a raíz de las cifras alarmantes de mujeres asesinadas, que son cifras que no descienden. Hemos hablado mucho de eso. Creo que siempre es pertinente hablar de este tema, porque detrás de cada mujer asesinada, bueno, primero hay toda una vida previa de infierno, y además hay mujeres que mueren un poco cada día, ¿no?, víctimas de esas violencias, de las distintas formas de violencia machista que sufren. Hemos hablado de eso, hemos hablado de la necesidad de soluciones habitacionales a esas mujeres con independencia. Al respecto, aquí en comisión, hemos hablado de la necesidad de la educación, la prevención. Usted hoy lo ha reiterado, y, por supuesto, estamos, como no podría ser de otra manera, totalmente de acuerdo en su discurso. Lo que sucede es que, le decía, el tema lo hemos querido traer ahora a esta comisión, no solo pues por el repunte terrible de violencia machista y las cifras que no cesan de sorprendernos, ¿no?, y de preocuparnos. No solo pues porque ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora, sino también, como usted sabe, pues porque a nivel estatal estamos en una coyuntura de pacto, se está hablando de muchas cuestiones, y no cabe duda que la campaña electoral, que fue hace no tanto tiempo, el tema de la igualdad y la lucha contra la violencia machista fue un tema central en campaña. Lo fue a raíz de una propuesta concreta que fue muy discutida, que era la que llevaba a Ciudadanos, ¿no?, de acabar con una diferencia en el Código Penal a la manera de afrontar la violencia machista, un agravante que existía, que en su momento fue cuestionado, porque ya fue ratificado por el Tribunal Constitucional en una sentencia,
y que yo creo que había bastante acuerdo, o eso creíamos en todas las fuerzas políticas, en que era un tema que estaba superado y que era una herramienta fundamental, porque la violencia machista no es algo coyuntural, fruto de una persona en concreto que hace algo, sino, como la misma señora consejera ha reiterado, es fruto de un sistema de desigualdad estructural. Junto a ello, creemos que el 7 de noviembre fue una fecha clave en la que el movimiento feminista, que tiene mucha fuerza en España, pues volvió a salir en la calle reivindicando y además con un protagonismo propio del feminismo en España, al margen de otras organizaciones o partidos que apoyamos, pero que fuimos meros acompañantes, si quiere, de un despertar que nos parecía necesario, porque creemos que hay políticas que están siendo realmente cuestionadas. Entonces, estamos en un momento clave en el que creemos que los cambios estructurales que nuestra sociedad está sufriendo y a los que va a haber que darle respuesta, tenemos distintas opciones, pero desde luego el feminismo y la manera de entender la lucha contra las violencias machistas tienen que estar presentes y creemos que ahí no podemos ceder ni un ápice. Nos preocupa pues todo lo que ha sucedido a raíz de los recortes, de la crisis, más que la crisis, la respuesta que hemos dado a la crisis, como la pobreza, la desigualdad que ha aumentado, tiene rostro de mujer, lo hemos dicho muchas veces, y ahí están los datos y no vamos a descubrir nada más, pero como le decía, nos preocupa sobre todo un pensamiento que a lo mejor siempre ha estado presente, pero ahora parece que no avergüenza, ¿no?, que no tiene problema en decirlo, la idea de que la igualdad real la hemos conseguido, la idea de que las normas ya funcionan para todos por igual y que, por tanto, no tiene sentido establecer normas jurídicas distintas, cuando todos sabemos que no es así, que las mujeres estamos en una situación de desigualdad estructural en todos los ámbitos, obviamente pues en niveles donde socialmente la situación es más difícil. La desigualdad se hace más patente, pero no cabe duda de que la desigualdad está patente en todos los sectores y creo que no haría falta tampoco seguir avanzando en eso. Como le decía, nos preocupa el efecto que eso pueda tener sobre la manera que lo entendemos, pues en este caso su partido, o sea, es decir, la Junta de Andalucía. Lo que quería saber básicamente es: ¿vamos a seguir apostando por las políticas de igualdad como una de los pocos bastiones que nos quedan del estado del bienestar, ya que la crisis ha llevado tantísimas cosas? ¿Vamos a intentar desde aquí no dar un paso atrás, con independencia del tipo de pactos que se adopten a nivel estatal, en compromisos que ya hemos adquirido? ¿Vamos a hablar de violencia intrafamiliar? ¿Vamos otra vez a reducirlo al ámbito doméstico, familiar, cuando eso fue un avance que se dio, diciendo no, es que es una cuestión pública? A las mujeres se nos mata y es algo que al Estado compete. Y no solo compete en el momento que se ha producido esa violencia, sino que compete mucho antes, como usted muy bien decía, y yo ahí lo comparto todo, con la prevención, con la lucha. Necesitamos herramientas, a las mujeres hay que darles herramientas, a la familia hay que darles herramientas, porque la situación de desigualdad es tal que los efectos no hay más que verlos todos los días en los periódicos. El mantra que se empieza a escuchar sobre las denuncias falsas es terrorífico. Es verdad que se ha escuchado siempre, pero es que últimamente yo cada vez que lo escucho la verdad es que me solivianta, porque me parece que ya se puede decir. Ha habido un tiempo en que a lo mejor se podía pensar, pero no se decía. Cuando las cosas se pueden volver a decir, da la impresión de que estamos sufriendo un retroceso. Creo que si esa propuesta de pacto se reitera, si al final se mantiene y se hace, ¿no?, con las fuerzas, sean las que sean a nivel estatal, creo que eso es algo que tendremos que tener especialmente en cuenta. Y no solo por lo que compete a la violencia machista, tengamos en cuenta hacia la sociedad a la que vamos, no solo por el momento de cambio, sino que el envejecimiento de la sociedad nos está llevando, pues tendremos que repensar toda la política de los cuidados. Es decir, las mujeres somos vulnerables, lo somos cada vez más, y creo que estamos en un momento especialmente problemático, como lo decía, no solo por las cifras, ¿no?, sino por las distintas corrientes. Creemos que hay un neomachismo que viene y que se puede hacer fuerte si entre todas, ¿no?, y entre todos no lo paramos. Por tanto, en su siguiente intervención le pediría que me hablara un poquito más de ese pacto. Bueno, pues entonces ahora. Y muchas gracias, nada más. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. La señora Pérez Rodríguez, ¿no? ¿O no? Tiene usted la palabra. Me lo he dicho yo. Vale. Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Gracias por su exposición en esta comparecencia. Y es verdad, usted hacía referencia al día de ayer, que era el Día Internacional de las Mujeres, independientemente de donde estén trabajando. Es verdad que ya hace algún tiempo que se le quitó aquella coletilla, porque todas las mujeres trabajan y mucho.
Y, como digo, quería agradecerle su intervención, porque la explicación que nos ha dado sobre los recursos, sobre la atención que se presta desde Andalucía a mujeres que son víctimas de la violencia de género. Usted ya hizo una presentación extensa y muy completa en la comparecencia que hizo del informe anual, cuando lo presentó el año pasado, ¿no? Y ahí, bueno, pues se puso de manifiesto precisamente que para Andalucía la violencia que se ejerce contra las mujeres es un problema serio, con el que se está trabajando desde todas las vertientes, en la medida poniendo servicios y poniendo los recursos que hay a nuestro alcance para que las mujeres, sus hijos y sus hijas se sientan seguros y seguras, ¿no? Y con mucha tristeza y rabia tenemos que decir lo que usted comentaba antes, ¿no? Que son más de 800 mujeres los que van a asesinar a manos de sus parejas o exparejas desde el 2003 y un número de 52 menores que se dice pronto. Y la verdad es que son muchísimas mujeres, aunque solamente fuera una las que están faltando de sus casas por el terrorismo fanático machista que está llevándose por delante a tantas y tantas vidas. Y la verdad es que ya no es posible que la sociedad sigamos mirando para otro lado, porque pareciera que el hecho de nacer mujer significa que estamos en riesgo permanente de vida. Y yo la verdad es que me pregunto, y creo que conmigo nos podemos preguntar muchas personas, si todos estos asesinatos hubieran sido por otro tipo de asesinatos, terrorismo de esta, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera pasado? Posiblemente lo hubiéramos tirado a la calle, posiblemente la sociedad en su conjunto se hubiera manifestado y posiblemente hubiera habido un tratamiento completamente distinto a nivel político, a nivel mediático, a nivel social. Es decir, pareciera como que los asesinatos a mujeres no tuvieran la importancia que tienen, que al final no dejan de ser vidas humanas. Por eso, señora consejera, nosotras decimos, ¿no?, que ese compromiso que tiene el Gobierno andaluz no es algo nuevo. Aquí en Andalucía se está trabajando, y lo dije en otra de mis intervenciones, y usted también, desde los años 80, con la puesta en marcha del Instituto Andaluz de la Mujer, con una red de recursos impresionante, como son los centros municipales de información a la mujer, por ese papel tan importante que están desarrollando en los municipios, y con la Dirección General contra la Violencia de Género. Por lo tanto, una magnífica red. Pero es verdad que ni los tiempos ni el Gobierno de España nos están acompañando en esta tarea, retrocediendo en las políticas de igualdad contra la violencia de género, y no lo decimos nosotras, lo está diciendo claramente Naciones Unidas, ¿no? Que es verdad que el Gobierno de España, el señor Rajoy, con la excusa de la crisis, pues ha reducido las partidas presupuestarias. Y digo, no lo digo yo, lo dicen los propios presupuestos, donde el presupuesto del 2016, en el programa 232, para las actuaciones para la prevención integral contra la violencia de género, la dotación que tiene es de algo más de 25 millones. Bien, es cierto que se ha incrementado algo más de un 6% con respecto al 2015, pero también será bueno recordar que la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero fueron 32,4 millones de euros. Yo creo que es fácil hacer la cuenta de cuánto se nos ha recortado en este tiempo. Y mientras tanto, la verdad que lo que ha hecho el Gobierno de la derecha en España ha sido no implementar la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004, no desarrollarla, ni ha puesto en marcha los compromisos que tenía suscritos con el Convenio de Estambul, ni la Ley Orgánica 8/2005 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Y con todo esto tampoco nos puede extrañar que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación llamara al orden a este Gobierno de España por negligencia, por no actuar como debía en caso de violencia machista, la protección a las víctimas, y todo el mundo recordará de qué caso estamos hablando. Por tanto, llevamos una legislatura pidiéndole y exigiéndole al Partido Popular en el Gobierno que rectifique en sus políticas de igualdad y prevención de la violencia de género, que repusiera las partidas presupuestarias que ha ido eliminando año tras año, y que liderara un pacto de Estado, que es lo que le hemos ido pidiendo, contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, y que estuviera ahí con todas las formaciones políticas. Y desde luego lo que no vamos a hacer es perder más tiempo. Ya tenemos demasiado dolor, indignación, rabia, porque estamos hablando de mujeres, de niñas, de niños que son asesinados, mujeres que sufren la violencia día tras día, mujeres que no se atreven a denunciar porque no reúnen la fuerza suficiente para hacerlo, o porque no se sienten seguras. Porque si lo hacen siguen siendo criminalizadas si retiran la denuncia,
o bien si vuelven con el agresor. Y por el contrario, le estamos pidiendo que denuncien si queremos que todos los mecanismos de la justicia se pongan en marcha, pero al mismo tiempo son muchos los obstáculos que tienen, ¿no? Las deficiencias en la investigación de oficio, la falta de protección adecuada, en definitiva se pone en manifiesto la soledad en muchos casos de la víctima, la falta de formación de los propios personas que son profesionales que las atienden. Y estamos viendo, por otra parte, y se ha hecho ya mención, que el número de denuncias como ha bajado, no llega a un 30% el número de denuncias, por lo tanto, esto nos viene a decir que el 70% restante quedan impunes, todas estas agresiones y todo este maltrato, ¿no? Y por eso tenemos que hablar de violencia machista que sufren las mujeres jóvenes, que también la ha mencionado, porque es muy importante. Las mujeres jóvenes siguen viviendo en la ilusión de la igualdad, que no es real, siguen dentro del amor romántico, y lo cierto es que es un grave problema, porque cada día son las mujeres mucho más jóvenes las que están viviendo la desigualdad y la violencia, ¿no? Hay un estudio del propio Ministerio hecho a chicas de 16 a 24 años donde dice que el maltrato psicológico, el control, llega a estas mujeres jóvenes en un porcentaje de casi algo más de un 21%, mientras que este tipo de agresión, digamos, el control psicológico en el resto de mujeres no llega a un 9%, ¿no? Y este es un problema realmente estructural que se desenvuelve muy bien en las redes sociales, donde ahí pues los maltratadores amplían el sometimiento a las víctimas jóvenes. Y lo cierto es que sabemos que la violencia de género, la violencia machista, es un fenómeno muy complejo. Por tanto, quienes se tienen que enfrentar a él tienen que tener una formación realmente exquisita en esa materia, y yo me atrevería a decir que tendría que ser un requisito sine qua non para poder atender a las mujeres que son víctimas, porque realmente es necesario. Pero voy terminando, señor presidente de la comisión. Yo lo que le quería decir es que estamos trabajando desde Andalucía, usted lo ha dicho, y la presidenta Susana Díaz, en un pacto de Estado junto con los agentes sociales, con las organizaciones, con la CAN, porque entendemos que esos pasos los tenemos que dar y tenemos que elevarlos al Gobierno de España. Solamente decirle, señora consejera, que estamos aquí apoyando ese trabajo que se está haciendo desde el Gobierno andaluz y, desde luego, porque entendemos que las mujeres tienen derecho a ser felices. Gracias. Muchísimas gracias, señora Redondo. Ahora, en nombre de los grupos parlamentarios no proponentes de la comparecencia, abre el turno la señora Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días, consejera y equipo de la consejería que la acompaña, y a las diputadas de esta comisión. La comparecencia trataba de abordar las cifras alarmantes de violencia de género en el conjunto del Estado y en la comunidad autónoma. Yo, en los 3 minutos que tengo, quisiera trasladar 4 cuestiones. La primera, que yo creo que es pedagógica y que no sé si podríamos estar de acuerdo. No parece razonable, desde el punto de vista de la perspectiva de género, de la pedagogía, que cada año que empieza las cifras de las asesinadas empiece por 0. ¿No? Porque creo que no ayuda a que entendamos, al menos numéricamente, la profundidad y la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? El año pasado asesinaron a tantas y a partir del 1 de enero 0, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues habría que repensar esa cuestión. Con respecto al qué hacer como Gobierno, como Parlamento, como sociedad, yo creo que tenemos la guía, que es el grupo de trabajo de la legislatura anterior, un grupo de trabajo en el que las mujeres que pasaron por ahí relataban cosas verdaderamente increíbles. Las abogadas, las asociaciones, las mujeres. Primero, que no hay una tutela judicial efectiva. Pues habrá que tomar cartas en el asunto. Lo digo porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía presenta en esta Cámara todos los años un informe en el que aborda la cuestión de la violencia de género. Pues habrá que abordar cómo conseguimos la tutela judicial efectiva, que es ni más ni menos que la vulneración de un derecho en una sociedad, en un Estado social democrático y de derecho extraordinariamente grave para una mujer que sufre violencia de género. Segundo, la doble imputación.
Las mujeres nos contaban allí, contaban en ese grupo de trabajo, que está ocurriendo, que cuando una mujer va al juzgado o a la comisaría a denunciar violencia de género, ¿no?, pues como ella se defiende, hay doble imputación. Y hay muchas mujeres que retiran, que no culminan. Esto no es posible que ocurra, con lo que ya sabemos. Y en tercer lugar, que la comunidad autónoma tiene infraestructuras judiciales donde no hay espacios para las mujeres que sufren violencia de género. Y a esto hay que ponerle remedio, porque lo que relataban ahí las abogadas es verdaderamente grave. Eso hace ya un año, en diciembre del 2014, más de un año, se aprobó las conclusiones. Pues habrá que reunirse con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, abordar esas cuestiones, y habrá que plantearle al consejero de Justicia que no puede haber sede judicial en Andalucía donde no haya un espacio diferenciado para las mujeres que están en un proceso judicial de violencia de género. Y termino. Las mujeres rurales. Hablábamos cuando se presentó en el Pleno del Parlamento el balance anual, ¿no?, de que ese balance anual no profundiza en la diferencia que existe o que tienen las mujeres que viven en el llamado ámbito rural de las mujeres que podamos vivir en el ámbito urbano. Pues habrá que introducir mecanismos que nos permitan discernir, para conocer mejor la realidad, qué le ocurre a las mujeres en el ámbito rural y qué ocurre a las mujeres en el ámbito urbano. Por lo demás, nada más, a ver si ese pacto social que anunció la presidenta en su debate de investidura lo podemos traer a este Parlamento. Pacto social contra la violencia de género, porque bueno, habrá que abordar de nuevas maneras cómo lo hacemos. En el grupo de trabajo, una de las recomendaciones que se planteaba, yo no sé si el Consejo de Gobierno le ha dado una vuelta a eso o no, es cambiar el foco y poner el foco en el maltratador, en la persona que pega, que vulnera, que hace un delito. Te vamos a buscar y te vamos a encontrar. Las mujeres tienen que denunciar, pero a los que pegan, maltratan y asesinan habrá que decirles: sabemos que existes y te vamos a buscar. ¿Y cómo articulamos ese mensaje de sacar tarjeta roja al maltratador, o esos mensajes de condena desde toda la potencia que da un gobierno, un parlamento y una sociedad que no va a tolerar eso? Porque con lo que relatan las mujeres, ¿no?, pues hace falta implementar la búsqueda y captura de aquella persona que maltrata, que pega y que asesina a una compañera o a una excompañera. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cortés. En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la señora Prieto Bonilla. Buenos días. Gracias, señor presidente. Señora consejera, señorías. Tal como ya anunció la señora consejera en noviembre pasado, y ha dicho la señora Gómez Corona, y teniendo en cuenta el número de asesinatos ocurridos en toda España desde 2003, más de 800, es innegable que se hace necesario un pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género. Dicho pacto debe tener una triple vertiente para nosotros: social, política e institucional, y por tanto debe implicar a toda la sociedad en su conjunto. La violencia de género tiene su origen en la desigualdad entre hombres y mujeres, y esta es la que hay que atacar desde la base, a través de la educación y la formación desde una edad muy temprana. Está claro que todos los grupos de esta Cámara, de este Parlamento, están de acuerdo en defender la igualdad. Ciudadanos especialmente combativos en este sentido, como bien es sabido por todo el mundo, y a pesar de alguna prensa. Vuelvo a la educación, y es cierto que hay muchos obstáculos e imponderables con respecto a esto, porque difíciles de vencer. Es el caso del que viene enseñado de casa, como aquel señor de origen sueco de 70 años que tiró a su mujer por la escalera con resultado de muerte en Fuengirola. Esto es muy complicado de prevenir. El señor, en fin. Tampoco es fácil luchar por la igualdad cuando dentro de nuestra sociedad existen culturas que defienden la desigualdad. Se requiere una gran labor pedagógica que a veces choca con el respeto al otro, a otra cultura, a otra religión. Esto resulta muy preocupante. ¿Cómo luchamos contra la violencia de género en una sociedad donde en su seno amparamos y respetamos la desigualdad?
Esta contradicción no puede obviarse, existe, y requiere una política en el amplio sentido dirigida a una mayor integración en la cultura de la igualdad de todos los colectivos existentes. Por otra parte, habría que ver también caso por caso. Sería un error, como ha dicho la consejera, desde nuestro punto de vista, atribuir todos los asesinatos de mujeres a un único factor. Las personas somos más complicadas y sería poco racional e inteligente quedarnos en la superficie. Haría falta un estudio en profundidad y sin prejuicios para analizar caso por caso y atajar el problema desde la raíz y con tratamientos específicos. De todas formas, por darle la importancia que tiene, consideramos que los hombres y mujeres, en definitiva, todas las personas tienen que verse como iguales, con el mismo valor, con los mismos derechos y tratamientos jurídicos, y ese será el mejor antídoto para luchar contra la violencia de género y contra toda forma de discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Prieto. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora García Jiménez. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Muchas gracias, consejera. Señora Redondo, ¿ha olvidado usted 6,5 millones de euros que se han dado a organizaciones sociales para programas directamente de prevención de violencia de género? Pero mire, no voy a entrar en decir lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer, ni en matizar muchas de las imprecisiones que ha dicho, porque lo que está claro, y por lo menos en esta Cámara desde que yo estoy lo venimos manteniendo, es que desgraciadamente nadie tenemos la solución. Nadie hemos dado con la solución, lamentablemente, y por tanto ojalá tuviésemos una varita mágica, cualquiera de los 5 grupos presentes o de los 15 que hay en el Congreso de los Diputados, pero no la tenemos. Y, por tanto, estoy totalmente de acuerdo con la consejera que lo que hay es que sumar y apartar todo lo demás. Por tanto, en eso estoy de acuerdo, y hablábamos el otro día con la directora de Violencia de Género en cómo se podía llamar ese pacto, si era de Estado, si era de instituciones, si era social. Y, desde luego, tiene que ser de todos, porque, como he dicho, los partidos políticos, los que tenemos responsabilidad de gobierno en alguna institución, pues no hemos dado con la solución, y por eso hoy estamos hablando de eso. Me ha parecido muy bien, consejera, el apunte que ha hecho la señora Cortés sobre hacer el recuento desde a origen, como se llama eso, porque parece que no, pero puede ser una manera de concienciar. Consejera, me preocupó mucho el otro día, la semana pasada, en el Pleno, en el debate de igualdad, que mi compañera Ana Mestre habló y le dijo al consejero de Justicia, que había recibido en septiembre la subvención del Gobierno de España para hacer el plan de seguridad personal, como el resto de comunidades autónomas, que en nuestro caso ha ido destinado a la Consejería de Justicia, y el señor de Llera, que estaba sentado en el Pleno, dijo que no tenía ni idea de ese extremo. Entonces le pido, por favor, que hable con él o con la consejería o con quien corresponda, porque el plan de seguridad que emana de la ley de 2007 es importante que se haga. Y si además tenemos esa subvención de 63.500 euros, pues pongamos, porque todo lo que sumemos estará bien. Así que hable con su compañero, por favor. O si tiene usted información de este asunto, pues le ruego que ahora en su segundo turno nos lo den. Y mire, hemos hablado también del tema de la adolescencia, porque sí es cierto que se están quitando muchos roles. Se ha avanzado en quitar muchos roles machistas sociales, pero están naciendo otros. Se han eliminado unas formas más tradicionales y están saliendo otras. Y como le digo, hemos hablado también de los adolescentes, de cómo se ha incrementado la cifra en las edades menores. Y hemos hablado todo el rato del Instituto Andaluz de la Mujer. Quizás deberíamos implicar, que ya está implicado porque se trabaja de forma transversal en todos los ámbitos de la Junta, pero implicar o visualizar más el Instituto Andaluz de la Juventud, que además depende de esta consejería, y creo que se debe de visualizar más o trabajar conjuntamente
y si se está haciendo, pues le ruego que explique en qué aspectos se está haciendo. Y por último, ayer en su informe sobre igualdad que hizo en el Consejo de Gobierno, hablaba usted, o el informe, sobre la evaluación del año 2015, y una de las cifras que a mí me ha llamado la atención es que en el programa Cualifica han participado 233 mujeres víctimas. Yo le pregunto, porque me parece muy poca cantidad, le pregunto si es que no hay más demanda, y si la hay, le ruego que ponga usted el centro, entre otras cosas, también en este programa Cualifica, porque siempre lo decimos, al final el empleo en la mujer, hablábamos antes de la educación, el empleo es otra de las cosas muy importantes, porque la independencia económica es una de las condiciones más importantes que dan a la mujer autonomía y libertad, y que pueden ser la decisión que permita dar un paso adelante y salir de esa situación, o no dar ese paso adelante y quedarse en esa situación precisamente cuando tienen esa independencia económica. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora García Jiménez. Señora Sánchez Rubio. Gracias, señor presidente. Debo decirle que cuando iba a llegar al pacto, pues me llamó aquí al orden el presidente con toda la razón, porque me había pasado no sé cuántos minutos y lo dejé para el final, para esta intervención. Bueno, en primer lugar, lo que sí quería decirle, el pacto de Estado, absolutamente imprescindible. Un pacto de Estado que no puede ser una declaración, ni puede ser una foto, ni puede ser un momento. Tiene que ser un pacto en el que finalmente se aúnen los esfuerzos y se vea cuáles han sido las debilidades en todo este tiempo y se pongan los instrumentos para corregirlas en ese pacto. Por eso tiene que ser absolutamente llegar a todas las instituciones y también al movimiento asociativo de mujeres y a todos los que participamos de alguna manera también en el Pacto por la Igualdad del 2013, que va a ser la base de trabajo también en este pacto. El Pacto de Estado se hizo con unas propuestas básicas y se remitió a todas las instituciones, y se remitió en general a todos los movimientos sociales, incluso se remitió a áreas competenciales que no son nuestras, como son otras comunidades autónomas, es decir, se hizo extensivo a todo el mundo, porque pensamos que no es un pacto de la Junta, que sería un pacto de Estado donde se puede instar a que estemos todos y todas de los que estamos interesados e involucrados con este tema. Se hicieron elementos suficientes, se pusieron encima de la mesa elementos suficientes para que se pudiera trabajar en distintos aspectos. Ya hay elementos de coordinación, que quiero que sus señorías lo conozcan, que no había, como puede ser la ventanilla única de atención, asistencia y protección, que lo hacemos junto con el Gobierno de España. Es decir, hay herramientas que están interconectadas como elemento clave precisamente para evitar esa victimización secundaria de los menores víctimas, la que hacemos a través del Biogen, con el Ministerio del Interior, o con el SISABA de Justicia, o con el SIAN del IAN. Es decir, hay distintos elementos de coordinación que están encima de la mesa y es importante destacarlo. No comenté la parte, creo que la parte de atención a las víctimas ya a nivel residencial la hemos comentado otra vez, creo que a lo mejor hoy eso pues podríamos dejarlo para otro momento. Las modificaciones que nosotros planteamos de las diversas leyes, también la que plantean a la señora, le quería decir a la portavoz de Izquierda Unida que al final es que eso lo había comentado antes. Como es lógico, no he podido decírselo a usted, pero sí que le insisto que nosotros ahora mismo en ese tema lo estamos trabajando. Le comentaba a través de la Dirección General de Violencia de Género, con un equipo técnico, que el instrumento fundamental con el que están trabajando son las conclusiones. Y creo que es importante, y lo estamos haciendo con aportación también, además de profesionales, de agentes sociales, sindicales, universitarios, que van a estar formando parte
del tema. Como sabrán ustedes, la propuesta de pacto de Estado se aprobó en el Consejo de Gobierno y encaminada a la erradicación de la violencia de género. Ese pacto de Estado plantea, entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visita a los hijos e hijas de los maltratadores, estén o no condenados por maltrato, como una medida preventiva básica, la reposición de los presupuestos y el mantenimiento de presupuestos y reposición de los presupuestos, que a lo largo de este tiempo ha habido un 17% en materia de violencia, un 37% global de igualdad, pero un 17% de reducción a nivel de las transferencias de crédito. Es importante que eso es fundamental para compensar. El mantenimiento de la red de atención directa, hacer lo que también se propone. Retomar el trabajo del Instituto a nivel nacional, del Instituto andaluz, del Instituto de la Mujer a nivel nacional, porque creemos que es una herramienta fundamentalmente de trabajo para la igualdad. La propuesta de pacto de Estado también propone el restablecimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía y la inclusión de las estadísticas oficiales en las víctimas indirectas. Al respecto del sumatorio, nosotros siempre recordamos, cada vez que hablamos de número de víctimas, las 800 desde el 2013, que es cuando se empiezan a tener controles estadísticos. Pero sí que conviene, nosotros lo recordamos, decimos tantas y recordamos que hay 800 desde. En el ámbito de la sensibilización, investigación y prevención, el texto que proponemos incide en el fomento de una red de colaboración ciudadana con especial implicación de los medios de comunicación. Y todo lo que tiene que ver con el tema publicitario, fundamentalmente, los elementos fundamentalmente en temas de trata y de prostitución, porque nosotros en la ley nuestra, como es lógico, vamos a redefinir qué se entiende por violencia, porque creemos que es absolutamente fundamental. Se plantea la necesidad de profundizar en el conocimiento de la violencia y en la integración de la perspectiva de género en las etapas académicas y revertir además los estereotipos sexistas y violentos. Trabajar en esa línea en las distintas áreas. En cuanto a la atención integral, se propone en el pacto establecer protocolos de intervención específicos para las víctimas que hayan retirado la denuncia, que es un tema que ustedes, sus señorías, han planteado y que estamos de acuerdo, trabajar para que el seguimiento de las víctimas que retiran, porque en muchas ocasiones las retiran por razones diversas y que en muchas ocasiones son no solo por miedo, sino por otro tipo de amenazas o temas de mayor gravedad. En materia institucional se plantea profundizar en la cooperación de la Administración autonómica, estatal y local. Es vital la colaboración con esos tres niveles del Estado, todos partes del Estado. Introducir la participación del movimiento asociativo. Por lo tanto, el pacto ahora mismo, las propuestas de modificación o ampliación del pacto las estamos recibiendo y hemos recibido de distintas índoles. Les comentaré las que hemos recibido. Se están trabajando en el Consejo de Participación de las Mujeres, que ha creado un grupo específico para recoger esas propuestas, añadir a estas para formalizar el pacto. Si las instituciones que no se incorporen, lo que haremos será decirle, y estas son las propuestas que se han trabajado que tendría que incorporar su institución. Si está, está, y si no, por lo menos se lo vamos a decir claramente. No les podemos obligar porque no son competencias nuestras, pero sí le podremos decir lo que tiene que ver con justicia, lo que tiene que ver con elementos que son en algunos casos nuestros, otros no, qué propuestas se les hace. Recordarles además que anualmente en el Parlamento hacemos el informe de violencia y tengan con seguridad que lo que ustedes dicen en esa comparecencia lo tenemos en cuenta, porque además se convierte en elemento propositivo dentro de nuestras líneas de trabajo. A mí me preocupa en el tema, lo que comentaban antes, lo de las denuncias falsas. Pues yo le tengo que decir a ustedes que en el año 2013 se hizo un estudio en 134.002 denuncias por el Consejo General del Poder Judicial. 0,01. Por favor, y entonces tengámoslo interiorizado. 0,01% eran denuncias falsas. Estudio y análisis de 134.002 denuncias, detallado por el Consejo General del Poder Judicial. No por por el propio Consejo. Es importante. ¿Qué problema hay? Seguimos sin tener claro la diferencia entre la violencia de género y la violencia doméstica. Es que esto es un tema importantísimo. Nunca jamás se ha producido violencia de género
porque la situación de crisis esté como esté. Le ruego vaya concluyendo. Es decir, que es que creo que es importante. La situación de crisis no hace que un hombre mate a una mujer. Puede haber situaciones de violencia doméstica que se produzca, pero no es que no es igual, es que tenemos que tener eso a nivel de eso. Después, termino diciendo, los espacios están diferenciados en los juzgados de violencia. Están diferenciados y también dentro del servicio de atención a víctimas están diferenciados. Seguro que habrá algunos espacios que mejorar, si lo dijeron en aquellas comparecencias las mujeres, y nosotros seguro que habrá algunos espacios. Decirle que el plan de seguridad lo presenté yo. Se presentó, saben ustedes que se separaron las competencias. El plan de seguridad se está en estos momentos implementando, se presentó en septiembre, y es un plan y está trabajándose con él y, por supuesto, con los presupuestos que tenemos para el desarrollo del plan. Yo termino que estamos convencidos, además, que esa violencia se puede combatir, se puede y se debe combatir a medio plazo y largo plazo con la educación y con una transformación social que requiere su tiempo. Pero, finalmente, todas estas otras medidas se pueden adoptar ya y hacerlo mediante el pacto es un elemento importante porque al final es que solos no vamos a poder, ni solas vamos a poder. Y además está cambiando, hay una nueva masculinidad. ¿Vale? Yo miro al presidente no por nada, sino porque hay una nueva masculinidad. Significa que cada vez tenemos más hombres que están trabajando por la igualdad y que hay que incorporar a muchos más. Muchísimas gracias, señora consejera. Ahora en el segundo turno de los grupos parlamentarios proponentes, la señora Gómez Corona, en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos. Sí, yo voy a ser muy breve. Estoy segura de que la señora consejera ha entendido la preocupación que yo le he querido transmitir al traer este tema aquí hoy. Poner simplemente en evidencia el momento difícil, creo que estamos viviendo, no solo le decía porque queda mucho por hacer, en cuanto a prevención, en cuanto a educación, no solo por el repunte de la violencia entre los jóvenes, como si todo eso fuera poco, que obviamente no lo es, sino porque me parece que hay nuevas corrientes de pensamiento que se están abriendo paso y creo que tenemos que estar alerta y que no podemos ceder ni dar un paso atrás en la lucha por la igualdad real, que obviamente está en la base, la desigualdad estructural de todas las violencias machistas, como aquí se ha dicho. Yo creo que eso no lo podemos poner en duda y, por tanto, simplemente trasladarle esa preocupación y, bueno, pedirle que se esté especialmente alerta en esta cuestión, ¿no? Y que no se deje de lado pues por ningún otro asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gómez Corona. Señora Redondo, en nombre del Grupo Parlamentario. Gracias, señor presidente. También yo voy a ser breve y, efectivamente, agradecerle su segunda parte, donde habla extensamente del pacto y coincidir con parte de las exposiciones que se han hecho aquí. Yo creo que el foco hay que ponerlo, evidentemente, en quien maltrata y quien asesina, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Y en la educación y en la prevención, en la sensibilización, en todo aquello que se está trabajando y que se debe seguir impulsando. Pero es verdad que, y usted lo ha dicho, de que un pacto de Estado es imprescindible. Un pacto de Estado es imprescindible para poder ir corrigiendo tanta desigualdad y tanto sufrimiento, quitarlo de en medio, ¿no? Pero yo con esto termino. Pero es verdad que ahora mismo podríamos estar hablando ya de un pacto de Estado. Si no hubieran dicho no el grupo en el Congreso, tanto el Grupo Popular como Podemos, a un gobierno progresista, han dicho que no. Bueno, pues tendremos que seguir insistiendo en esto porque es verdad que es muy necesario. Pero seguiremos trabajando, lógicamente. Muchas gracias, señora consejera. Muchísimas gracias, señora Redondo. Episodio que pasaba por Valladolid. Ya veréis lo que va a dar de sí. Gracias, señor presidente, lo que va a dar de sí estos 50 días. Bueno, yo sí quería comentarle varias cosas que antes, el anterior turno, no les pude comentar. Los temas que tienen que ver con la juventud en materia de igualdad, no solamente de violencia, se hacen junto al Instituto Andaluz de la Juventud. Casi todos los programas se hacen a propuesta, además, y junto además con el Consejo de la Juventud. Yo creo que es importante. Están haciendo un trabajo muy, muy importante, porque al final la forma de llegar a la gente más joven es diferente a otras y si no, ellos son y ellas son las que mejor
no lo pueden comentar. Yo sí quiero comentarle varias cosas. Una, el esfuerzo importantísimo por parte del Gobierno de Andalucía en dos líneas. Una fundamental es prevenir, llegarle a la gente, porque al final, volvemos a lo que dijimos al principio, la violencia es consecuencia de la desigualdad. Ahí se produce la violencia, en que haya una persona, normalmente, es decir, es importante un hombre que entienda que la mujer es su posesión y lo justifica de todas las maneras posibles. La maté no solo porque era mía, sino por lo mucho que la quería. Y no hay más que irse a los cancioneros y a todo popular y a las letras para saber, y eso todavía parece mentira, porque todavía lo hay ciertos rap que están en las redes y demás en la misma línea. Esa es la base y por lo tanto hay que transformar la realidad. Y después la intervención en materia de violencia. ¿Por qué fundamentalmente? La Ley 1/2004 es una magnífica ley, es integral y por lo tanto va a corregir todos esos elementos. Pero hemos visto en el desarrollo de la ley, que ya ha cumplido más de 10 años, hemos visto en el desarrollo de la ley que incluso mujeres que están protegidas finalmente son asesinadas, que hay elementos que se producen en los juzgados. Bueno, lo hemos visto estos días. ¿Han visto ustedes lo que ha llegado a decir una magistrada? No me resigno a decirlo. ¿Usted cerró bien las piernas cuando fue violada? No, es que eso es muy importante. Bueno, pero es que eso es muy importante porque eso son cosas que van sumando y que van creando una conciencia de desigualdad en la sociedad y de justificación de delitos. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que cada uno en la tarea que le toque tiene que hacer su tarea. Y a cada uno donde le tocó. Y algunos tenemos más responsabilidad que otros. Pero finalmente se está trabajando ahí. El Pacto de Estado lo que propone fundamentalmente es aunar esos esfuerzos, corregir todas las lagunas que han dado lugar a que, a pesar de haber intervenido, finalmente se haya producido un asesinato y evitar que en el futuro se puedan producir. Pero yo creo que hay que apelar a la esperanza, porque creo que hay que tener esperanza en que esto finalmente habrá sido una pesadilla, habrá sido una realidad, una mala noche, una mala pesadilla, unas mujeres que ya no están, que han sido asesinadas, que finalmente no puede volver a ocurrir. Así que ahí, sinceramente, creo que hay que buscar esos puntos de encuentro, que son muchísimos, porque el objetivo final creo que es un objetivo compartido. Así que esperemos finalmente conseguir que se produzca. El pacto vendrá con las propuestas. Al final, la respuesta que ha habido por parte de la Administración General, por el Gobierno de España, en concreto por el ministro, ha sido que le parece bien, pero que se están haciendo ya muchas cosas, pero que sí, que si lo queremos ver en el Consejo Territorial, pues que lo veamos. Es decir, nosotros vamos a hacer propuestas concretas, vamos a hacer un pacto y vamos a decir, bueno, cada administración, la que se haya puesto en el pacto, pondrá sus medidas y nosotros, aquellas que no se hayan puesto propuestas encima de la mesa, les vamos a proponer cuáles deben ser las medidas que ellos tienen que tomar. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora consejera. Y ahora, antes de pasar al tercer punto del orden del día, de preguntas con ruego de respuesta oral, vamos a hacer un receso de 5 minutos.
Después de este breve receso, empezamos con el punto 3 del orden del día, de ruego de pregunta oral, donde hay una modificación del orden del día y la pregunta procedente de la mesa del Parlamento que no ha sido contestada, en pregunta por escrito del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre las trabajadoras del teléfono 900, de atención a la mujer, va a pasar a ser debatida en la tercera pregunta. Primero vamos a